Bien, volvemos. Estén muy bien. Perfecto. Ya, seguimos entonces con lo que estábamos trabajando y ahora vamos a ver la famosa demostración del teorema del coseno, ¿no? Vuelvo a repetir lo siguiente. El teorema del coseno es un teorema que se cumple en un triángulo cualquiera. Por ejemplo, aquí yo he dibujado un triángulo cualquiera y voy a recurrir, digamos, a algún tipo de conocimiento que tengan ustedes de geometría analítica. ¿Ya? Por ejemplo, si este es el ángulo U, las coordenadas, digamos, en este caso, ya, esta perpendicular corresponde al lado opuesto, ¿cierto? Por lo tanto, es R coseno U, R seno U, la segunda coordenada. Y la primera coordenada, que es este valor de aquí, hasta la base de la altura, es R coseno U. Entonces, dados los lados R, K y H, yo tengo R coseno U y R seno U las coordenadas de este punto. Por otro lado, las coordenadas de este punto sería todo H menos coma 0, porque está en el eje X. Y aquí recurro, digamos, a la distancia entre dos puntos. Más adelante vamos a andar más en este tema. En este momento lo voy a usar solamente. La distancia entre estos dos puntos. La distancia entre dos puntos está, digamos, por la fórmula, donde la diferencia de ordenada es la raíz de la diferencia de ordenada al cuadrado. Estas son las ordenadas al cuadrado, más la diferencia de primero es la diferencia de las abscisas al cuadrado, y ahora la diferencia de las ordenadas al cuadrado, R seno U menos 0. ¿De dónde viene esta distancia? Es el teorema de Pitágoras, aplicado aquí, a este triángulo que está acá. Si yo bajo la perpendicular, tengo este triángulo. Entonces yo tendría, digamos, este cateto, que viene a ser H menos R coseno U, ¿ya? Y este otro cateto, digamos, que es R seno U. R seno U. Ese sería, digamos, este cateto, y este otro cateto, digamos, es R seno U. Entonces, R seno U al cuadrado, ¿ya? Más este término al cuadrado es igual a K cuadrado. Y por eso aparece aquí una raíz. Ya, desarrollo el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio de esta diferencia. R cuadrado coseno cuadrado U más H cuadrado, menos, perdón, el doble del primero por el segundo, menos 2RH coseno de U, más el cuadrado del segundo término, más este término al cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado U. Bueno, como era menos 0, queda solamente este término, al cuadrado es R cuadrado, seno cuadrado U. Ahora tengo R cuadrado y tengo R cuadrado acá. Factorizo entonces por coseno cuadrado de U más seno cuadrado de U. Esta es una identidad. El valor de esta identidad es igual a 1. Y me queda entonces R cuadrado menos 2RH coseno U más H cuadrado. Lo ordené. R cuadrado más H cuadrado menos 2RH coseno de U. Este sería el teorema del coseno. El resultado es esto. No olvidar, digamos, de que esta suma, el cuadrado del coseno de un ángulo más el cuadrado del coseno del seno del ángulo es igual a 1. Porque pertenecen coseno U y seno U son los catetos de un triángulo rectángulo de hipotenusa igual a 1. Por eso que esto es igual a 1. Y ahí está. Ahora veámoslo en el dibujo. ¿Cómo lo partimos? K cuadrado. K cuadrado sería igual a R, es igual a R al cuadrado más H al cuadrado menos 2R por H por coseno de U. A eso llegamos. R cuadrado más H cuadrado menos 2R por H por coseno de U.
Ahí está la demostración entonces del teorema del coseno. Sigamos. A ver, ¿qué les muestro ahora? Recordando. A ver. Un último recordatorio de la trigonometría. ¿Mm? Aquí está lo que yo decía, digamos, el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno del ángulo al cuadrado es igual a 1, es igual a la hipotenusa. En un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es igual a 1, este es el seno del ángulo, el cateto opuesto, y el cateto adyacente es el coseno del ángulo. Estos dos valores están dados por la calculadora, por lo tanto, de inmediato ustedes tienen un triángulo. 1, 0,8 y tanto, 0,5 y tanto, y 33 grados. Acá, por ejemplo, si tengo un triángulo rectángulo, entonces este vale 35. Si el cateto adyacente vale 1, el cateto opuesto es la tangente de 35 grados. Y esta es la secante de 35 grados. La tangente de 35 grados la entrega directa a la calculadora, en forma directa. Y la secante de 35 grados es 1 partido por el coseno de 35 grados. 1 dividido por el coseno de 35 grados, ahí está, 1,2 y tanto. O sea, teniendo un lado igual a 1 dentro de un triángulo rectángulo y un ángulo agudo, tenemos el resto a través de la calculadora y a través del conocimiento de las funciones trigonométricas. A ver, aquí tengo el cateto opuesto, digamos, vale 1. Cateto opuesto a 35 grados. El cateto adyacente es cotangente de 35 grados y la hipotenusa es la cosecante de 35 grados. La cotangente de 35 es 1 partido por la tangente de 35. Lo entrega la calculadora. La cosecante de 35, 1 partido por seno de 35. Lo entrega la calculadora. Acá, bueno, este está más simple. Pero nos indica, digo, una cosa súper importante. Este es la hipotenusa igual a 1. 32. El cateto adyacente es coseno de 32. Y el cateto opuesto a 32 es el seno de 32 grados. Pero si yo tengo que este es 90 y este es 32, el de arriba es 58. Ahora, la hipotenusa igual a 1. El cateto adyacente es el coseno de 58 grados. Lo que indica que el coseno de 58 grados es igual al seno de 32 grados. Se cumple, digamos, esa igualdad. El cateto opuesto de 58 grados es seno de 58 grados. Equivalente entonces al coseno de 32 grados. Este es un dato importante, ¿eh? Póngale ahí un asterisco después cuando tengan, digamos, el apunte y ojo, ojo. Aquí, por ejemplo, tengo el cateto adyacente a 32 grados igual a 1. El cateto opuesto sería tangente a 32 grados. Y la hipotenusa sería secante a 32 grados. Pero si yo considero que si este es 90 y este es 32, este sería 58. Ahora tengo el 1 opuesto al 58. El cateto adyacente es la cotangente de 58. Y la hipotenusa es la cosecante de 58. Y ahí se dan esas dos igualdades también. Acá tengo un triángulo de hipotenusa igual a 1, de ángulo U. Esto es el coseno de U y esto es el seno de U. Comparándolo con un triángulo cualquiera, donde este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. Entonces, del seno de U partido por 1 es igual a cateto opuesto partido por BC, que es la hipotenusa. En otras palabras, digamos, como AC es esto, el AC sería entonces BC, el cateto BC, la hipotenusa, multiplicado por el seno de U. Aquí, por ejemplo, el coseno de U partido por 1 es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Cateto adyacente, la B, partido por la hipotenusa. De la misma manera, entonces, este cateto sería igual
al coseno de U multiplicado por la hipotenusa. Ya, acá tengo una circunferencia de radio 1, ¿eh? Está graduada. Así que tengo 0,2, 0,6, 0,8, ahí en lo que correspondería al 0,10 es el 1. Aquí está el triángulo, entonces, cuya hipotenusa es igual a 1. Estas dos líneas rojas son el coseno de este A y el seno de este A. Y aquí lo vamos a comparar con un triángulo cualquiera. Con un triángulo cualquiera. Bueno, en este triángulo cualquiera, cualquier valor del vértice aquí correspondería a R coseno de A. Este es R, la distancia del punto al origen. ¿Ya? La distancia del punto al origen. Este es coseno de A. ¿Ya? La abscisa es R coseno de A. Y la ordenada es R seno de A. Este seno de A. ¿De dónde sale esto? De que el coseno del seno de A es el lado opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, este lado opuesto se despeja y me queda la hipotenusa por el seno de A. Ahí, en segunda coordenada. Esto hay que recordarlo muy bien. Cada vez que ustedes tienen un punto, tienen inmediatamente las dos coordenadas si es que conocen el ángulo y la distancia del punto al origen. La distancia del punto al origen. Bueno, aquí habían unos cálculos, por ejemplo, el cálculo de seno y coseno sin calculadora. Si yo tomo 30 grados y abajo también dibujo 30 grados, aquí tengo 60. Como este lado es la hipotenusa igual a 1 y este también es hipotenusa igual a 1, este es un triángulo isósceles, pero tiene un ángulo de 60 grados, por lo tanto estos dos son iguales. De manera que como este es 60 y 60 y este es 60, es un triángulo equilátero. Ahora, esta recta pasa a ser la altura o la transversal del triángulo equilátero. Por lo tanto, cae aquí en el punto medio. Como el triángulo equilátero tiene lados 1, 1 y 1, este segmento entonces es un medio. Y este es el seno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados se puede sacar con la ecuación. X cuadrado más un medio al cuadrado es igual a 1. Ahí está, sacado, digamos, con la ecuación. Resultado raíz de 3 medios. Número irracional. El coseno de 30 grados es un número irracional. Y aquí tengo para sacar el seno y el coseno de 45 grados. Al formar 45 grados, aquí, perdón, aquí, 45 grados, como este 90, el de arriba es 45 grados. Por lo tanto, este es un triángulo isósceles, de hipotenusa igual a 1. En consecuencia, el coseno, este X, el coseno de 45 y el seno de 45 grados son iguales. Ahora, si este vale X y este vale X, X al cuadrado más X al cuadrado es igual a 1. 2X cuadrado igual a 1, X igual raíz de un medio. Raíz de un medio, o raíz de 2 medios, o 1 partido por raíz de 2. Así se escribe el seno y el coseno de un ángulo de 45 grados, o de pi cuarto, si es que hablamos en radianes. Ahora, para el seno y el coseno de 60 grados, este es 60 grados. Este es el radio, vale 1, y este es el radio. Por lo tanto, estoy en presente de un triángulo isósceles primero. Pero si este es 60 grados, como es isósceles, estos dos ángulos son iguales. Los 120 hay que repartirlo en 60 y 60. Por lo tanto, este es un triángulo equilátero. Si bajo la perpendicular, cae en el punto medio. De tal manera que el coseno de 60 grados, que es este segmento, es un medio. Y el seno de 60 grados, que es este segmento, es un medio de raíz de 3, que es un medio raíz de 3 al cuadrado, es 3 cuartos. Y este, un medio al cuadrado, es un cuarto. 3 cuartos más un cuarto, son 4 cuartos, 1, que corresponde a la hipotenusa. Ahí está el cálculo, el desarrollo.
Esto también se lo subí, me parece. Bien, se acaba la trigonometría, ¿eh? Y las ecuaciones trigonométricas, que era una cosa tremendamente difícil, al menos para nosotros, usted facilísimo, porque es cosa de aprender a escribir. Bueno, en el Grasmati no le fue muy bien en la prueba, que digamos, porque realmente no llegaban a usar el Grasmati, porque tenían problemas de plantear la ecuación. Qué curioso, uno a veces se pone así como desconfiado, entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que cuando les pido un triángulo de oro, les pido la definición, el largo partido por el ancho es igual al número phi? El largo partido por el ancho es igual al número phi. O sea, es igual, si lo aproximamos a 1,618, 618, 1,618. Y cuando escribían y partido por x, escribían y igual 2x, y igual 2x. Y eso lo hizo el siguiente, el siguiente, siguiente, siguiente. Nadie hizo la proporción áurea. La proporción áurea era el largo partido por el ancho igual a 1,618. Y ahí tenían una ecuación. Y la otra ecuación era 2x más 2y igual, no sé si 30 o 20 en el caso de ustedes. Entonces es re malo copiar, porque sale pillado al tiro, porque si uno copia un disparate, se sabe al tiro que copió, porque copió el disparate. ¿Mm? ¿Y qué hago en ese caso? Yo les pongo un 1 nomás, ¿cierto? ¿Ah? No, al menos me llama la atención, digo yo. Bueno, pero a veces se producen casualidades. Todo el mundo pensó a lo mejor eso, que el ancho, perdón, el largo era el doble que el ancho, y igual 2x. Eso no pasa en un rectángulo de oro, po. El largo partido por el ancho es igual al número 1 más raíz de 5 partido por 2, que podían usar 1,618 aproximadamente. ¿Ah? ¿Qué les parece, señores? ¿Mm? ¿Qué les parece? Bueno, voy a borrar este para que no tenga el problema y esto también lo voy a borrar. Guardar. Y vamos a empezar entonces de nuevo. Ya, ahora viene lo nuevo. Así si están viendo ustedes un PowerPoint ahí, que es una pequeña introducción a la geometría analítica. Eso que vieron en el colegio, ¿eh? Bueno, la geometría analítica es tratar, digamos, de asociar la geometría con el álgebra. Y se le ocurre, digamos, a un grande, a uno de los grandes. Yo lo conocía más como filósofo que como matemático. Me sorprendí mucho cuando supe, por ejemplo, que él había prácticamente desarrollado las leyes del álgebra. Prácticamente construyó el álgebra. René Descartes. Y en honor a él se habla del sistema cartesiano en la construcción de la geometría analítica. Renatus Cartesius era conocido en Italia, pero era francés, René Descartes. ¿Mm? Ya, ahí está René Descartes. Pero está al lado de otro grande. Este feíto es René Descartes. ¿Mm? Tiene unos ojos así, digamos, medio así como soñoliento. Se levantaba a la 1 del día. Pero era lo que se llama un gentil hombre, un hombre de fortuna. Así que se dedicó toda la vida, digamos, a lograr conocimiento, lograr conocimiento. No sé si ustedes lo leyeron en la enseñanza media, pero a mí me tocó leer en mi enseñanza media el discurso del método, en primer año, o sea, en lo que era el tercer humanidades, lo que para ustedes fue primer año medio, el discurso del método. ¿Ya? Y acá tenemos una figura
que podríamos asociar con Euclides. No digo que sea Euclides, porque nadie conoció, nadie puede decir que tiene una foto de Euclides, pues, un pintor seguramente lo hizo. Pero aquí sí, esta es la foto de René Descartes. Euclides hizo la geometría llamada euclidiana, la geometría, donde no se considera la posición de las figuras. No se considera la posición de las figuras, solamente se considera su tamaño, sí, y su forma. La geometría sintética. Y después viene la geometría cartesiana o geometría analítica. Este es el ídolo, René Descartes, el que empezó con esto y creó una revolución. Euclides. ¿Cuándo nació Euclides? 325 años antes de Cristo. Murió alrededor de 265 años antes de Cristo, en la ciudad de Alejandría, de la que hemos conversado muchas veces. ¿A qué edad murió? A ver si sacan la cuenta. ¿A qué edad murió? ¿Sacaron la cuenta ya? Valentina, ¿a A qué los edad 40 murió? años, A ver, de 65 a A los 300. 60. 60, muy bien. 60 años, se supone. Autor de 13 volúmenes del libro Los Elementos, que fueron traducidos, digamos, en la ciudad de Toledo por Gerardo de Crémona. Los 6 primeros contienen una sistematización del conocimiento de geometría plana básica de su época. Se convirtió en paradigma de exposición científica. O sea, todo el mundo lo nombraba. El libro Los Elementos. René Descartes, en cambio, nació el 31 de marzo de 1596. ¿En qué siglo nació, Cristóbal? ¿En qué siglo nació? en el 15. Ay, ay, ay. En el siglo XVI. Siglo XVI. Perfecto, el siglo XVI. ¿Ya? Y murió en el siglo XVII, 1650. ¿A qué edad murió? Valentina, ¿a qué edad murió? Tú eres rápida. ¿Resultó más difícil esto? Me tomó por sorpresa. 54. 54 años, muy bien, muy bien. A 54 años murió. Joven, Para esta época. Para esta época. Antes se vivía menos, pero parece que más intensamente. Bueno, ¿en qué siglo dijimos? En el siglo XVII. Ahí empieza, digamos, con René Descartes empiezan los tiempos modernos. La edad moderna, o sea, sobrepasa, digamos, se termina el Renacimiento y empieza la edad moderna. Creador, junto con Fermat, Ferdinand Fermat, los dos franceses, del método de las coordenadas, cuando estaba yo hablando en la clase anterior de las coordenadas, ¿cierto?, del punto, que transforma problemas geométricos en problemas algebraicos. O sea, la geometría transformarla en una función. O, como lo hicimos con el Grasmati, las funciones las transformábamos en geometría. ¡Pum! Pero eso lo hacía el Grasmati. Acá, con Descartes se hablaba del plano euclidiano. Y la posición de las figuras se llamaban lugares geométricos. Por ejemplo, cuando se definía circunferencia, ese lugar geométrico de todos los puntos que están a igual distancia de un punto fijo, llamado centro. En cambio, en el plano cartesiano, en vez de hablar, digamos, de las figuras así como geometría, uno las expresa como ecuaciones. La ecuación de la recta, ecuación de la parábola, ecuación de la elipse. En el plano cartesiano, por ejemplo,
hay un punto que es el origen del plano. Ese es el origen de las coordenadas. ¿Ya? Y hay ejes para establecer la ubicación de la figura. Ese es el eje X, o el eje de las abscisas. Después, hay un eje vertical, ¿cierto? Y un eje horizontal. Este es el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Entonces, cualquier cosa que tratemos en el plano va a indicar una ubicación respecto a estos ejes. Pero aquí hay algo que es muy importante y que en este dibujo escasamente no lo puse. Tiene que haber un cuadriculado, como lo presenta, digamos, el Grasmati. Porque al mostrar el cuadriculado se está mostrando la medida. Por ejemplo, si yo voy a medir la distancia de este punto al eje Y o al eje X, tengo que tener cómo medir, y para eso tiene que haber un cuadriculado. La distancia al eje Y la designamos por X. La distancia al eje Y por X es la primera coordenada. La distancia al eje X la designamos por Y. No equivocarse. El X corresponde a la distancia al eje Y, y el Y, la segunda coordenada, es la distancia del punto al eje X. ¿Ya? Aquí tengo el punto XY y aquí tengo el punto origen. El origen sería 0, 0, porque la distancia del origen al origen, 0 y 0. Está en los dos ejes. Ya, esa es la que pasan por el origen. Por ejemplo, si yo tengo una recta que pasa por este punto, tendría, digamos, que consideremos la recta que une el origen con cualquier punto. Ahí tengo una recta que pasa por el origen. Las coordenadas de P de cualquier punto son x1 y 1. Por ejemplo, en este caso, las coordenadas de P, x1 y 1. ¿Qué significa? Que P está a qué distancia de Y, x1. ¿A qué distancia está P, este punto, de X? Está a la distancia Y1. Tomo otro punto. Este es un punto cualquiera que representa todos los puntos de la recta. El punto X, Y. Este es un punto cualquiera, o sea, con las coordenadas X e Y estoy representando cualquier punto de la recta. En cambio, este es un punto fijo, un punto claramente establecido. Estos dos, X1 y 1, son números. Este X y este Y de acá no son números, son variables. Son letras que representan las coordenadas de cualquier punto de la recta. Ya, a ver. Esta distancia aquí, esta distancia de Q a X, ¿cuánto vale? Y, este es Y. Esta distancia de P a X, ¿cuánto vale? Y1. Según el teorema de Tales, aquí tengo esto, aquí yo tengo X1, este es X1, y este es X, la distancia de Q al eje Y, que es la misma distancia que de Q' al eje Y. Entonces, este es X, y este es X'. Perdón, este es X, y este es X1. Este es Y, y este es Y1. A ver, de acuerdo al teorema de Tales, el Y, ¿cuál es el Y? Este de aquí, partido por X, ¿cuál es X? Este de aquí, es igual a Y1 partido por X1. Y ahí ha aparecido una ecuación. ¿A qué se llama una ecuación? A una expresión algebraica que tiene números y que tiene letras. Estas dos letras que están aquí son las llamadas coordenadas de un punto cualquiera. X partido por Y. El X y el Y, las coordenadas de un punto cualquiera. Bueno, aquí están diciendo de que esto tendría sentido siempre y cuando
este no fuera el número 0, porque la división del 0 no existe. De ser así, llamamos, como se acostumbra, a este cociente lo llamamos M, y se llama pendiente. Lo designamos por M y le llamamos pendiente, pendiente de la recta. Despejamos y tenemos que el I es igual al X por este M, I igual MX. Cada vez que tengamos I igual 5X, I igual 6X, I igual 2X, tenemos una recta que pasa por el origen y que pasa por un punto determinado, que en este caso X1 y 1, digamos, no lo podría considerar aquí. ¿Ah? Si yo tengo I igual 5X, por ejemplo, bueno, si X vale 2, tengo el I. Si X vale 3, tengo el I. Si X, I igual 5X, si X vale 2, el I vale 10. Pasa por el punto 2,10. Decir que I es igual a MX es la ecuación de la recta que pasa por el origen y por el punto X1 y 1. Aunque no está indicado aquí, significa que los puntos de esta recta son precisamente aquellos que tienen la forma X igual MX. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Que pasa por el origen y por el punto X1 y 1, cuando X1 es igual 0. ¿Cuál es esta recta? Bueno, si el X1 es igual a 0, bueno, ahí me adelanté a la respuesta, aquí. Aquí lo voy a ver, si el X1 es igual a 0. Si uno de estos es los valores 0, el otro, digamos, tendría que ser 0 también. Ahora, ¿cuál es la ecuación? Si uno de ellos es 0, ya tendríamos X igual 0. A ver, perdón, origen. Pasa por el origen y por el punto tal. Cuando X1 es igual 0. ¿Cuál es esta recta? X igual, perdón, Y igual 0. Ya, distancia entre dos puntos. Recién hablaba yo de que se tiene un punto con un par de coordenadas y otro punto, otro par de coordenadas. A ver, ¿qué significa X1? Es la distancia de aquí al eje Y. ¿Qué significa X2? La distancia de Q a este de acá. Por lo tanto, si yo tengo esta distancia y le resto esta, me aparece este trazo. La distancia de aquí entonces es X2 menos X1. Esta distancia hasta abajo es I1. Esta distancia hasta abajo es I2. Esta distancia es todo I2 menos el I1. I2 menos I1. La distancia entre los dos puntos, si la llamamos PQ, entonces es el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde X2 menos X1 es un cateto y Y2 menos I1 el otro cateto. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a esta distancia al cuadrado. Por lo tanto, la distancia PQ es la raíz de la suma de los cuadrados de estas diferencias. ¿Qué aplicamos ahí? El teorema de Pitágoras. Ahora, tengo una recta que pasa por R, P y Q. P y Q son dos puntos que tienen coordenadas conocidas. Y el R expresa las coordenadas X, Y, que corresponden a las coordenadas de cualquier punto de la recta. Nótese que la recta tiene infinitos puntos, infinitos puntos. Cada uno de esos puntos está representado por X, Y. ¿Cómo establecer una relación entre esto que está aquí y el X, Y? Y aquí hay varias cositas, digamos, que uno puede saber. Por ejemplo, esta distancia de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, Y2 menos Y. Esta distancia de aquí hasta acá, X2 menos X. ¿Qué más tenemos? Esta distancia de aquí a acá. ¿Cuál es esta distancia? Y 2 menos Y1. Esta distancia, Y2 menos Y1. Esta distancia, Y2 menos Y. Ya, esto partido por esto, es esto partido por
este partido por este de acá. Bueno, ahí se establece de nuevo, digamos, establecemos entonces la proporcionalidad según el teorema de Tales, ¿ya? Y si lo llevamos, digamos, a los valores aquí con sus respectivas coordenadas, vamos a tener, por ejemplo, la ecuación general de una recta que pasa por dos puntos. Y2 menos y partido por x2 menos x, y 2 menos y1 partido por x2 menos y1. Bueno, generalmente esto yo lo escribo y menos y2 partido por x menos x2. Cambiando el orden en el numerador y cambiándolo en el denominador, el cociente queda igual. Aquí lo hicieron. Y menos y2 partido por x menos x2 es igual a y1 menos y2 partido por x1 menos x2. Esto tiene sentido siempre que x1 menos x2 sea distinto de 0, o si no, esto no tiene ningún sentido. Este término, esta diferencia, la diferencia de ordenada partido por la diferencia de abscisa, es lo que se llama la pendiente. Pero luego vamos a ver qué significa ese punto desde el punto de vista de la dirección de una recta. Aquí lo tenemos, la interpretación de la pendiente. La pendiente conforma un ángulo con el eje de X, que es un ángulo alfa, y este ángulo se llama ángulo de inclinación de la recta. Nótese que los ejes de coordenadas están para darle ubicación a la recta. Por ejemplo, en el momento que yo digo la recta forma un ángulo alfa con el eje X, ya tengo una ubicación. También sabría, como este es de 90 grados, cuánto es el ángulo que forma la recta con el eje Y. Sería 90 menos alfa. Este ángulo entonces se llama ángulo de inclinación. Si yo tengo dos puntos, y traslado acá este ángulo porque son correspondientes, este es alfa, y 2 menos y1, todo y2 menos y1, ese pedacito, todo x, 2 menos x1, esta parte, me da ese pedacito. La tangente trigonométrica es el lado opuesto partido por el lado adyacente. La pendiente entonces es igual a la tangente trigonométrica, la pendiente, y 2 menos y1 partido por x2 menos x1, es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. En otras palabras, la tangente trigonométrica se determina a través de la diferencia de ordenada partido por diferencia de abscisas, cuando tenemos dos puntos. Al tener la tangente, uno busca la inversa y obtiene el ángulo. Obtiene el ángulo de inclinación. ¿Cómo lo obtiene? La calculadora. La pendiente es la tangente del ángulo que forma el eje de las abscisas con la recta. Es la tangente del ángulo alfa. Ese es la pendiente. Es un número. Rectas secantes, geometría analítica, en geometría pura hablábamos de las rectas secantes. Y ahora hablamos de las condiciones, para hablar de relaciones entre rectas, las condiciones que debe cumplir la pendiente. Ahí tengo dos rectas, por ejemplo, que se cortan. Y vamos a ir un poquito más lento porque en esto, este es como para el resumen. Entonces, vamos a descansar un poquito porque tengo una guía mucho más graduada, ¿eh? De manera que se vayan fijando algunos conceptos, digamos, más importantes. A ver, vamos a ver. Ecuación de la recta. Ecuación de la recta. Ahí está. ¿Cómo estaba la hora? 2:30. Ya. Para lograr determinar la ecuación de una recta, se requiere ubicar en esta,
se requiere ubicar a esta, la recta, en un sistema de referencia que permita determinar la ubicación de la recta y que además resulte ser un sistema de medida para poder fijar la posición de la recta en el sistema. O sea, la ubicación y la posición. Al respecto, René Descartes, también llamado Renatus Cartesius, ya ahí decimos, considerado como el padre de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica, fue el autor del sistema cartesiano. Este sistema está formado por un cuadriculado que nos entrega la noción de medida y por dos ejes perpendiculares que nos permite establecer la ubicación que las figuras geométricas tienen en el sistema. El eje horizontal se designa por X y el eje vertical se designa por Y. Pero aquí lo importante es el cuadriculado, porque por ejemplo yo puedo ubicar un punto aquí y decir este punto está a 5 unidades del eje Y y ¿a cuántas? A 2,5 unidades del eje X. Por lo tanto, yo tengo 5,2,5 la ubicación del punto. La noción entonces de un punto en el sistema. Cada vez que tenemos un sistema cartesiano con un eje horizontal y un eje vertical, si tengo un punto, la ubicación del punto está dada por la distancia del punto al eje vertical, seguido de la distancia del punto al eje horizontal. La primera coordenada entonces nos entrega, en este caso 3,2, dice, 1, 2 y 3. Nos entrega la distancia del punto al eje vertical. 1, 2, nos entrega la distancia del punto al eje horizontal. Esta es la primera cosa que hace Descartes. Primero, fijar un punto, el 0, 0, como el origen del sistema. El punto donde se cortan dos ejes en forma perpendicular. Y todo lo demás va a estar referido a estos dos ejes, a este centro, pero a través de un cuadriculado que permite establecer la medida y las distancias. Como se puede observar, un punto en el sistema se puede expresar mediante un par de coordenadas. Vuelvo a repetir, la coordenada X es la distancia al eje Y. La coordenada Y es la distancia al eje X. Esa pregunta la voy a hacer en la prueba. Definición de la recta. La recta se distingue por ser una figura geométrica en que todos sus puntos están en la misma dirección, por lo que se hace necesario definir el concepto de dirección de una recta. Además, la recta es una figura geométrica que pasa por un punto determinado. Es decir, se hace necesario definir el concepto de posición de la recta. ¿Por dónde pasa? Por ejemplo, pueden haber muchas rectas que pasan por un mismo punto, pero no ser todas iguales. Puede haber muchas rectas que tienen la misma dirección, pero no ser todas iguales. Pero solamente una recta pasa por un punto y tiene una dirección determinada. Estos dos conceptos son posibles de definir en el sistema cartesiano. Vamos a la dirección. ¿Cómo definimos la dirección? La definimos a partir de un ángulo que forma la recta con el eje X. Ese ángulo que forma la recta con el eje X se llama ángulo de inclinación. Ese ángulo se llama ángulo de inclinación. Es el ángulo que forma la recta con el eje X. La dirección también se puede expresar con un número. Ese número se llama pendiente. Y ese número es la tangente del ángulo de inclinación. Si este ángulo fuera 45 grados, como la tangente de 45 grados vale 1, nosotros diríamos de que
La dirección está dada por el número 1, porque el número 1 es la pendiente de la recta. La posición de la recta se fija a través entonces de un punto de coordenadas A, B. Si yo no fijo un punto, no puedo tener la recta, porque tengo que tener la posición de la recta. ¿Qué significa esta A? La distancia de este punto al eje Y. ¿Qué significa la B? La distancia de ese punto al eje X. La ecuación de la recta. Lo más importante es la representación de un punto cualquiera de la recta. Un punto que los represente a todos. Y aquí está la genialidad del invento. Apelando a la capacidad de abstracción de los matemáticos, este punto se designa X, Y, donde la X y la Y representan las coordenadas de cualquier punto de la recta. Esta es una idea bastante difícil de enseñársela a un niño, porque todavía no tienen capacidad de abstracción. Pero ustedes perfectamente saben que yo puedo representar un punto y decir, este punto es un punto cualquiera. Es como yo puedo poner una J y decir, este J representa a los Juanes. ¿Cuáles Juanes? Todos los que viven en esta ciudad. Pero ¿cuál de ellos? No, lo representa a todos. Es una representación. Ubiquemos estos elementos en una recta dibujada en un sistema cartesiano. Ya, tenemos entonces que M, la tangente de A, que es el ángulo de inclinación, estaría dada entonces por un número, B partido por A. Ahí no, me faltó hacer el dibujo. Ah, aquí lo tengo. Aquí tengo. El A es A partido por B, la posición. Este es B y este es A. La tangente de A es B partido por A. Lado opuesto partido por cateto adyacente. Eso es lo que dice aquí. B partido por A. El A, entonces, el ángulo, es la tangente menos 1 de B partido por A. O sea, se busca con la inversa. Pero también la tangente de A se determina a través de la relación entre las coordenadas X, Y de un punto cualquiera y las coordenadas A y B de un punto fijo. Por ejemplo, este es Y, este es X, este es B, este es A. Este pedacito es X menos B. Y este pedacito es este pedacito es X menos A. Y este pedacito es Y menos B. Si yo traslado de la aquí, tengo que la tangente es este pedacito partido por ese. O sea, Y menos B partido por X menos A. Es una forma simbólica de expresar la tangente. Si esta tangente del ángulo, porque el ángulo tiene que ser conocido, la determino a través de la calculadora, tengo Y menos B partido por X menos A igual un número. Y A y B, por ser un punto fijo, son números. Y obtengo lo que se llama una ecuación. Como este es un número, Y partido por X es igual a ese número, y obtengo lo que se llama una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es la representación algebraica de la figura. Ahora, la figura, en vez de tirar esta raya aquí, la leo aquí. ¿La leo dónde? En la ecuación de la recta. En la ecuación de la recta que pasa por el punto A, B, se forma un ángulo de inclinación A. Shift, tangente B partido por A, igual el ángulo. Ahí es lo que se hace con la calculadora. La pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Ya. Si yo tengo dos puntos, la tangente entonces sería B menos I partido por A menos X por dos puntos. Aquí tengo dos puntos. Entonces, la tangente, la diferencia de ordenadas, 3,6 menos 2,5, partido por 5,7 menos 5. Arriba me da un número, otro número, el cociente es ese número. Tengo el valor de la tangente, un número. Ahora, aplico la tangente menos 1 a ese número, aplicando shift, y obtengo el ángulo, 57,7
52888 grados DEC. ¿Por qué DEC? Porque la calculadora, en el momento que hice el cálculo, estaba con la letra D. Si hubiera estado con la letra R, me habría dado un número distinto a este y habría hablado en radianes. Ecuación de una recta conocida, la pendiente y un punto. Ahí está. Lo mismo que le enseñaron en el colegio a ustedes. M igual I menos I1 partido por X menos X1. La ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Bueno, esta es la pendiente, por lo tanto, digamos, si esta es la pendiente, se reemplaza por este término y aquí aparece X y las coordenadas de un punto cualquiera en función de las coordenadas X1 y 1 de un punto y de las coordenadas X2 y 2 del otro punto. Y ahí tenemos la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Ya. Ahora vamos a ver algo importantísimo. Aprender a leer las ecuaciones en forma lineal. Si yo multiplico cruzado aquí, voy a poder despejar el y el x. ¿Ya? El i es igual a este número por x menos este número que está aquí. Este número, como ustedes ven, y 2 menos y1 partido por x2 menos x1, es la pendiente. Y esta es una constante, que la llamamos n. Este, y igual mx más n, se llama la ecuación principal de la recta. Tiene por virtud de que cuando uno lee la ecuación inmediatamente sabe cuál es la pendiente. Y además sabe otra cosa, porque si el x vale 0, el y vale n, y en el punto 0,n se produce la intersección de la recta con el eje y. O sea, yo puedo mirar una recta que está expresada de esta forma y conocer dos datos de la recta importantes. Su dirección, al ver la pendiente, y la posición, al ver el punto 0n, que en este caso es donde la recta corta al eje y. La ecuación general de la recta. Si multiplicamos cruzado y vamos multiplicando cada uno de los términos, yo puedo dejar el x acompañado de un número, el y acompañado de otro número y un número independiente. Si a este y 2 menos y1 le llamo a, y a este menos x2 menos x1 le llamo b, y a este término, que son puros números, es término independiente, le llamo c, yo tengo la ecuación ax más bi más c igual 0. Cuando la ecuación está escrita así, linealizada, se llama ecuación general de la recta. Si ustedes se fijan, la pendiente de una recta era y2 menos y1, partido por x2 menos x1. Bueno, el y2 menos y1 es lo que está aquí, o sea, es a. Y el x2 menos x1 sería x2 menos x1 menos b, menos b. Por lo tanto, la pendiente se puede expresar como menos a partido por b. Me dan la recta y puedo saber inmediatamente su dirección, menos a partido por b. Y con eso conocer el ángulo de inclinación, al tener la recta en su forma general. Esta me gusta a mí, la ecuación principal de la recta. De una ecuación general, yo puedo hacer un ordenamiento de los términos que están aquí. Puedo despejar, por ejemplo, las variables, despejar el y. Paso este término, dejo a x más c, este lo paso para acá, menos a x, y paso el c para allá, menos a x menos c, y el b lo paso dividiendo. Al tener esto tengo la ecuación principal. Este es la pendiente, menos a partido por b, y este es la intersección con el eje y. Observemos que esta es la pendiente y este sería la intersección con el eje y, porque cuando x vale 0, el y vale esto, como dice acá. En consecuencia, podemos afirmar que la ecuación principal de la recta nos entrega de inmediato la pendiente y además nos entrega el punto de intersección de la recta con el eje y. Eso lo hemos venido diciendo.
Ya, ahora voy a entrar a la ecuación simétrica. Sumo menos b a ambos lados, menos c a ambos lados. Aquí me queda ax más bi igual menos c. Ax, hicimos otra cosa aquí. Yo habría hecho eso primero. Dividimos por menos c, al tiro. AX dividido por menos C, BI dividido por menos C, y C dividido por menos C. Al dividir aquí aparece el menos 1. Y este A, que está en el número 2, yo lo puedo pasar abajo, pero pasa como pasa dividiendo. Entonces me queda X partido por menos C partido por A, Y partido por menos C partido por B. Menos 1 igual 0. La ecuación la puedo escribir entonces, X partido por menos C partido por A, Y partido por menos C partido por B, igual 1. Esta es la forma que tiene la ecuación simétrica. X partido por un número, Y partido por un número, igual a 1. ¿Qué pasa con estos números? Si yo tomo X igual 0, voy a obtener la intersección con el eje Y. Si esto es 0, desaparece esto. Y el Y es igual a este número, porque pasa multiplicando acá. Si X vale 0, el Y vale menos C partido por B. Esta es la intersección con el eje Y. Si el Y vale 0, me aparece la intersección con el eje X. Si el Y vale 0, si esto vale 0, el X partido por este es igual a 1. Este pasa multiplicando y me queda X igual a menos C partido por A. Es decir, al tener una ecuación simétrica, bajo la X tengo la intersección con el eje X. Bajo la Y tengo la intersección con el eje Y. Si yo tengo entonces X partido por A más Y partido por B igual a 0, yo sé que la intersección con el eje X A, 0 y la intersección con el eje Y es 0, B. De inmediato. De inmediato. Además, como este número es 1 partido por A y este es 1 partido por B, la pendiente es menos 1 partido por A dividido por 1 partido por B. Al hacer los cambios, como lo voy a hacer aquí, 1 partido por A, 1 partido por B, ya, este B pasa multiplicando arriba y este A pasa abajo, dividiendo. Por lo tanto, la pendiente es menos B partido por A. Si tengo la ecuación simétrica, la pendiente es menos B partido por A. A, 0, la intersección con el eje X. 0, B, la intersección con el eje Y. Ejemplo. Me dan una ecuación de una recta. Si reconozco que esta es la ecuación simétrica, primero, ¿cómo lo voy a reconocer? Tiene que haber un 1 aquí. Y tiene que estar el X solo y el Y solo aquí. X partido por 8 más Y partido por 2. Yo sé que la intersección con el eje X es 8,0. La intersección con el eje Y es 0,2. La pendiente, menos 2 partido por 8, o sea, menos un cuarto. Aplico la inversa a ese número y me da el ángulo menos 14 grados, que equivale a 165 grados. Más o menos, ¿eh? Y el 8,0 la intersección con el eje X y el 0,2 la intersección con el eje Y. Ahí está. ¿A dónde está la cosa? Aquí estaba el 0. El 8,0, la intersección con el eje X. Y el otro era el, ¿cuál era? Se me olvidó. El 0,2. Ahí está, justo pasa por el 2. 0,2 y 8,0. Y también se puede conocer el ángulo de inclinación, que es el ángulo que forma la recta con el eje X. Dimos dos ángulos. Uno era el 14 y tanto y el otro era el otro lado. Este se dio en forma negativa, porque el ángulo que forma la recta, el eje X con la recta, o sea, forma aquí el eje X con la recta, y no la recta con el eje X, porque los ángulos se miden en sentido antihorario. Esto queda para mañana, pues. Ecuación normal de una recta. Mañana a las 11:30 ustedes van a estar, pero de película, ¿cierto? Despejaditos, esperando, sobándose las manos, para seguir, porque viene una ecuación súper importante, la ecuación normal de la recta.
Buen repaso de enseñanza media, ¿eh? Para algunos resultó conocido, para otros decían, ¡ay, qué terrible! Me duele el estómago. Pero ya va a pasar, ya. No, no pasa nunca, porque después viene estructura y siguen usando las ecuaciones. ¡Pum! ¿Cuántos están vivos? Me quedan 3 alumnos solamente. Los demás desaparecieron. A ver, ¿quién desapareció? A ver. Alonso volvió rápidamente. Nadie también. La Francisca Flores del Campo también. ¿Mm? Tendría que decir Francisca Flores del Campa, ¿eh? Para emular al gran compositor chileno, Francisco Flores del Campo. ¿Lo conocías, Francisca, no? ¿Sabías tú que había un No, famoso compositor chileno, autor de la Pérgola de las Flores y de muchas canciones? La gran obra de teatro chilena. ¿Mm? Un clásico. Bueno, están cansados, me imagino, ¿eh? Pero lo importante, digamos, que lo que está escrito ahí está bien ordenado. Y está escrito para que se lo aprendan, porque si aprendiendo de eso, lo tienen todo. Y después, cuando uno necesita, a ver, necesito una recta que corta el eje X en tal punto, no, y la arma al tiro. ¿Mm? Porque esto es para utilizarlo, ¿no es? Esta cuestión no es para así por darse el gusto y decir, oye, ¿ustedes tienen matemáticas? Ay, sí, tenemos matemáticas. Ay, qué difícil. No, la matemática es para usarla. Entonces tiene que ser una matemática ya práctica, como dice el título de la asignatura, Matemáticas para Arquitectura. Ah, conversemos una cosa inmediatamente. ¿Cuándo es que me tienen que entregar el trabajo a medida? El próximo viernes. Se los voy a postergar, ¿no? ¿Se los postergo o no? ¿O quieren entregarlo al tiro? ¿Qué ¿Ah? cosa? El Sí, trabajo de profe, las postergue. medidas. Ah, el informe. Sí, se los puedo postergar. Les puedo dar 15 días más si quieren, ¿eh? Para el 15 de junio. ¿Eh? No Pero sé, ¿eh? acá Sí, Pero a cambio sí. agregan una preguntita. ¿Ah? Una preguntita, por ejemplo. Estoy metido yo con esto de las horas, porque tengo un ex compañero de estudio que vive en Finlandia. Entonces el otro día lo tuve que llamar por teléfono. Entonces dije yo, "Ah, ¿y qué horas serán en Finlandia?" Entonces averigüé que habían 6 horas de diferencia. Chuta, entonces dije yo, ¿cómo se mide la hora? Porque yo era a las 5 de la tarde y lo iba a llamar y en Finlandia 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya eran las 11 de la noche. Debe estar durmiendo ahí. ¿Mm? Entonces, ¿por qué, digamos, en Finlandia? Dije, sí, Finlandia, era Dinamarca, pero ya da lo mismo, están al lado. ¿Mm? Copenhague, ahí vive mi compañero de curso, que es escritor. ¿Eh? Mira, él estudió castellano y filosofía. ¿Mm? Entonces dije yo, oh, ¿y cómo se mide la hora? ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos o nosotros? Entonces ahí entroncamos con otra pregunta que les dice, ¿cómo se mide la ubicación en la Tierra? Entonces, para adelantarles el cuento, hay un meridiano que fija la hora cero. Y a partir de ahí, más, menos. ¿Eh? ¿Está claro? Hay un meridiano donde se celebra el Año Nuevo por primera vez. ¿Sí? ¿Sabían eso? Feliz Año Nuevo. Y de ahí, digamos, nos toca a nosotros, pero ¿quiénes son esos? ¿Serán los ingleses? Ya están durmiendo los ingleses cuando Sí. nosotros venimos a saltar y decir feliz Año Nuevo. Un año más, ¿qué más da? ¿En Greenwich o no? Sería la hora cero. Greenwich. Claro, ¿eh? Y la canción que yo estaba cantando, como dice, son 15, son 20. Ah, ¿saben ustedes quién es? Es la canción escrita por un coquimbano. Estaba muy triste cuando la escribió. Dijo, "Hoy, un año más, ¿qué más da?
Otros se han ido ya triste. Y vino una orquesta y la transformó en una canción alegre. Son 15, son 20, y todos gritan. ¿Qué les parece a ustedes? El año nuevo. Ya, esa es la pregunta. ¿Cómo se mide la hora? ¿Cómo se mide la hora? ¿Cómo se fija la hora? ¿Por qué si yo quiero llamar por teléfono a este amigo en Copenhague, de Dinamarca, tengo que primero ver a ver para no ser impertinente, ¿cierto? ¿Qué hora tiene él? ¿Y por qué él tiene las 11 de la noche cuando yo tenía las 5 de la tarde? Para el 15 de junio, ¿está bien? Alguien se opone de los presentes, de los que están mirando. Al resto no le damos ni boleta, digamos. A ver, Cristóbal, ¿qué dices tú? ¿Te opones o no te opones? No, yo estoy a favor. A favor. Valentina, ¿a favor o Favor. contra? No, a Alonso favor. Carmona. Alonso va a decir, no, me opongo. Va a decir, No, a favor. yo tengo Sí. todo el trabajo hecho y no voy a estar esperando, capaz que se me pierda. Nayeli, ¿qué dices tú? ¿A favor del 15 o no? Chita, pero es que si usted me lo corrió para el 15, dice la niña, ya me puso otra pregunta. Pero es que este es un trabajo eterno. Siempre va a tener que estar pensando en la medida. La medida. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide esto? Por ejemplo, alguien en una clase una vez yo dije, ¿cómo se mide el sueño? Levantó el dedo un alumno y me dijo, por los bostezos, me dijo. Ah, no, ¿cómo se mide la clase? Si la clase está entretenida o no está entretenida. Por la cantidad de bostezos. Entre más bostezos era menos entretenida. Bueno, pongan su nombre en el chat. A ver qué dice aquí. Aprueba, dice. Puso Castilla. Me dice una tía. Un chillido de alegría. A ver, participantes. En el chat pongan su nombre. En el chat pongan su nombre. Para la asistencia, porque nos despedimos. El profesor es humano, se cansa. Para que les dure el profesor tiene que terminar las clases antes, si no, no va a durar. Y a las 6 de la tarde tengo la clase con el otro grupo y tengo que estar vivito y coleando. Van 12 que han puesto su nombre. Los demás brillan por su ausencia. Estaban todos durmiendo. Paloma Corrales, pusiste tu nombre. No, se quedó pegado al chat. Bueno, con eso sería todo. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Bye, bye. Chao. Chao. Nos vemos.